la construcción en hormigón de calidad. Un poco complementando lo que decía Nicolás al principio, que bueno ver el capítulo activo. Para los que no conocen un poco la trayectoria del capítulo, pues nosotros en mi época fuimos los pioneros del capítulo y pues es gratificante poder ver cómo ahora cada vez sigue creciendo. Habrá oportunidad algún rato de conversar, incluso cómo fueron los inicios. Sería chévere poder compartirles incluso cómo no teníamos ni siquiera un laboratorio en donde hacer una mezcla y buscábamos ahí espacios en la universidad donde nos mandaban hasta sacando para hacer las mezclas y aún así empezamos a participar internacionalmente y ya saben ustedes los resultados que se han obtenido desde ese entonces. Entonces, bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla y me avisan, por favor, si es que ya la pueden ver ahí, en tamaño completo, o solo está el PowerPoint. Ahorita solo el PowerPoint. Déjame ver qué pasó, porque sí tengo las dos pantallas y parece que me está dando problemas ahorita la pantalla número 2. Dame un segundo para poder compartir la que es correcta. Ahí pueden ver en grande. Sí, ahí sí. Listo, listo muchachos. Igual, que bueno, al final de cuentas, mejor a veces hasta que estén pocas personas. Si tienen alguna duda, con gusto para mí compartir con ustedes cualquier pregunta, cualquier duda que tengan durante esta charla, que voy a tratar de hacerla lo más corta posible, sí, pero con muchas cosas de utilidad, ¿ya? Entonces iniciemos. Eh, la charla entonces se basa y tiene un enfoque un poco más a lo que es el control de calidad o en sí la construcción de calidad eh, con hormigón, ¿sí? Entonces, como para iniciar unos datos curiosos, ustedes saben que el hormigón es uno de los materiales de construcción más versátiles y más utilizados en el mundo durante muchos años. Cada vez, pues, aparecen nuevas tecnologías u otros materiales. Sin embargo, gracias a la versatilidad de este material, es que se sigue utilizando en un porcentaje muy importante en todo tipo de estructuras, en todo tipo de edificaciones y en todo el mundo. Eh, Datos curiosos, la superficie terrestre del planeta está formada por 70% de agua o más, y es curioso cómo el hormigón se usa para contener esa agua, y es así que utilizamos represas o construimos todo tipo de proyectos de infraestructura civil para conducir esa agua, para hacerlas llegar incluso hasta nuestras casas, ¿sí? Entonces, como ven, pues es incluso un material que permite a las sociedades desarrollarse, ¿ya? Algo también interesante es que si bien uno de los competidores del hormigón es el acero, la construcción en acero, hay una desventaja con este material y es precisamente que presenta problemas el momento de que está sometido frente a fuego, ¿no? A temperatura. Entonces el hormigón es el único material de construcción que es altamente resistente no solo al fuego, sino también al agua. Y es por eso que la durabilidad de los proyectos o las edificaciones con este material perduran mucho en el tiempo. Y tenemos ahí muchos ejemplos de cientos y miles de años incluso de hormigones un poco precarios, digamos, en sus orígenes, pero al fin de cuentas, mezclas cementicias que pues perduran el tiempo con una muy buena durabilidad y casi nulo mantenimiento. Eh, Nada más como para entrar en conceptos, ¿no es cierto? Y pues para algunos muy obvio, pero créanme que en la construcción, incluso en el día a día, ya en el campo profesional, confundimos este término que hormigón y cemento, muchas veces se lo trata como que es lo mismo. Y claramente ustedes
con todo el conocimiento que están adquiriendo, saben que el hormigón y el cemento no es lo mismo, pero pues esa es, digamos, la cotidianidad de nuestra construcción, en donde se refiere a este material como lo mismo y ustedes saben que no lo es. Asimismo, una pequeña o una ligera diferencia entre hormigón y hormigón armado. Cuando hablamos del hormigón, y es la base de esta charla, estamos hablando de un hormigón simple. ¿Ya? En otras palabras, se llama hormigón simple, que no contiene ningún tipo de refuerzo. Cuando hablamos de hormigón armado, sabemos que entonces estamos incluyendo ya el refuerzo de varillas de acero típicamente, ¿cierto? Pero ahí se comporta de manera distinta en esa interacción entre estos dos materiales, ¿no? Entonces, nada más como para clarificar ahí varios conceptos. Entrando en el tema del control de calidad, ¿no? Es importante que nosotros en los proyectos tengamos una organización para lograr calidad, ¿sí? Y dentro de esta organización es básicamente un esquema, una serie de pasos que nos permiten llegar a ese control de calidad o a ese aseguramiento de la calidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? El control de calidad y el aseguramiento de la calidad. Entonces, dentro de esta cultura que se debe generar, tengo ahí algunos puntos clave. Entonces, el primero es el control de calidad como tal. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que en nuestros proyectos nosotros debemos lograr algo de lo principal aquí que tal vez puedo resaltar, es que nosotros debemos lograr una cultura en donde las personas se sientan responsables, personalmente responsables de obtener y trabajar con calidad, ¿sí? Si es que nosotros llegamos a ese punto en nuestras organizaciones, en nuestras constructoras, en nuestro proyecto, pues vamos en un buen camino, ¿ya? Y eso va de la mano con todo lo que de ahí se desprende. De ahí se desprende entonces para lograr ese control de calidad que nosotros generemos inspecciones constantes, ¿sí? Que tengamos capacitaciones también al personal en todos los niveles, ¿sí? Estamos hablando desde el personal de obra, ¿no es cierto? Desde el albañil hasta el superintendente de obra, ¿cierto? Que estemos en constantes capacitaciones, ¿sí? También es muy importante que dentro de los proyectos exista un personal calificado para realizar control de calidad y ese personal también sea el encargado de generar planes de control de calidad. Entonces, dentro de un plan de control de calidad se desprenden asimismo actividades, tareas, listas de control, de verificación, que me permiten a mí entonces dar esa organización, que es de la que estamos hablando, para finalmente llegar a tener obras de alta calidad. Otro de los puntos importantes que a veces nos olvidamos mucho en un proyecto es el manejo adecuado de los archivos. ¿Y qué me refiero a este punto? Me refiero a que nosotros en obra, en un proyecto, se generan muchos documentos. Entonces, dentro de esa cantidad de documentos que se generan, debemos tener asimismo una metodología para manejar los archivos. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, aquí para poder tener un adecuado seguimiento de los trabajos, debemos tener documentación que nos permita realizar registros diarios, como por ejemplo los libros de obra, ¿no es cierto? Actas de reuniones, incluso registros fotográficos. Y es muy importante que esos registros fotográficos se... Estás muteado, Gus. Alguien, hola Estefi, alguien me muteó justo. ¿Ahí me escuchan? Sí, solo fue Sí, el sí, último ahí bus, sí. por suerte. Ya, ok, gracias. Entonces les decía, ¿no? Que en las obras se generan tantos documentos y estos deben estar bien registrados. Y el tema de las fotografías es algo, créanme, súper importante. Fotografías sirven muchísimo, incluso para identificar problemas en el futuro o algo que no se hizo bien, ¿no es cierto?, a través de las fotografías. Y estas fotografías que tengan el adecuado también registro de fecha, ¿no?
porque muchas veces tomamos una fotografía, cargamos y no sabemos en qué punto fue tomada, si es que esta no contiene, por ejemplo, una marca de las fechas. Créanme que es una herramienta súper útil en los controles de calidad en obras. Súper, súper útil. ¿Ya? Digamos, herramienta que nos permite realizar estos controles de calidad en los proyectos son las inspecciones con listas de verificación o unos checklists, ¿no es cierto? Hoy en día hay un sinnúmero de mecanismos para generar checklists en obras. Incluso desde el mismo celular uno puede generarse ahí, ¿no es cierto? Punto a punto que vamos verificando en un día. Sí, hay aplicaciones, hay, bueno, cualquier, incluso a un checklist manual, por lo menos, en el cual nosotros vamos verificando. ¿Y qué verificamos? Verificamos un sinnúmero de cosas hablando de los proyectos de hormigón. Verificamos, por ejemplo, que los encofrados se encuentren con las dimensiones adecuadas respecto a los planos, ¿no es cierto? Por ahí el hecho de que un trabajador no leyó bien la dimensión de la viga y el encofrado esté puesto 5 centímetros menos de lo que debería medir, es un gran problema si es que no es detectado, ¿sí? A tiempo. Entonces, las listas de verificación me permiten ir mitigando ese tipo de problemitas que puedo encontrar. Por ejemplo, ubicaciones de aceros de refuerzo, espaciamiento de recubrimientos adecuado, espaciamiento entre varillas, por mencionarles algunas, ¿no? Y muchísimas, ¿no? Hay muchas cosas, limpieza de los encofrados, que los encofrados estén con los desmoldantes, que las varillas, igual el óxido que se genera por estar en intemperie, también sea limpiado, ¿no es cierto? Que los amarres se encuentren bien y bueno, un sinnúmero de cosas que uno puede ir viendo con estas listas de verificación y así no se nos pasa porque también la memoria es frágil, ¿no? Dentro de este mismo punto, los ensayos que se realizan, todo tipo de ensayo en obra, debe tener un adecuado registro entonces de archivos con las fechas, con la trazabilidad, ¿sí? Que me permita entonces, si es que hay un problema, ¿no es cierto? De, qué sé yo, unas deflexiones excesivas en una losa. Ok, busco la trazabilidad, cuál fue el hormigón, cuál fue el lote de hormigón, cuál fue los ensayos de resistencia que me dijeron, qué pasó con la liberación, el libro de obra me dijo, ok, ya puedo desencofrar, pero ¿pasaron realmente los días necesarios para que ese hormigón adquiera resistencia o no? Entonces así yo puedo ir logrando la trazabilidad con un correcto manejo de archivos. ¿Sí? Otro punto clave es los documentos contractuales. Los documentos contractuales son exigencias incluso legales, obligaciones legales que uno adquiere cuando va a hacer un proyecto, ¿sí? De cualquier tipo, en este caso, proyectos que son construidos con hormigón, y en el cual entonces consta los requerimientos de los proyectos para nosotros poder dar cumplimiento, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, la base del cumplimiento legal de la calidad que nos exige cierto proyecto, ¿ya? Y dentro de eso también constan planos, con tolerancias, dimensiones, especificaciones de los materiales, resistencias y demás, ¿no? Hay muchísimas especificaciones dentro de los documentos contractuales y siempre estando conscientes de que son obligaciones incluso legales. Aquí otro ámbito es el equipo humano. Sin duda, el equipo humano es importantísimo en los proyectos para poder llegar a esa meta de construir con calidad. Y aquí están involucrados, como les decía al inicio, todos los responsables, todo el equipo humano, todo el personal en un proyecto, que van desde los arquitectos, desde los ingenieros, pasamos con el proveedor del hormigón premezclado, el proveedor del acero de refuerzo, dibujantes, inspector o fiscalizador, ¿no es cierto? Como le llamamos acá, y al personal de obra como tal, ¿no? La fuerza de trabajo como tal. Entonces, todo esto engranado adecuadamente, ahí con metodologías y con trazabilidad, nos permite llegar a los objetivos de lograr construcción de calidad, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son los ensayos de control que nosotros nos permite desde el punto de vista de un contratista de hormigón? Entendamos que ahorita nosotros estamos desde el punto de vista del contratista, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos ensayos de control que me permiten entonces cumplir? ¿O cuáles son esas características que yo quiero medir dentro de las más importantes e incluso de las más básicas, ¿sí? De ese proyecto que me permita entonces cumplir con esas especificaciones? Y aquí tenemos 7 ensayos de campo. Los 7 ensayos de campo que me permiten cumplir normalmente con las especificaciones. Digo normalmente porque pueden haber más, ¿no es cierto? Más especificaciones. Depende de la complejidad del proyecto, depende de la importancia o de la relevancia. Pueden estar incluidas más. ¿Y dónde verifico eso? Verificaré en los documentos contractuales que hablábamos. Pero digamos que a nivel de cualquier obra se aplican estos 7 ensayos de campo mínimos. ¿Cuáles son esos? Muchos de estos ustedes los deben haber visto en clases o tienen conocimiento. Bueno, en primer lugar, el asentamiento por cono de Abrams, ¿sí? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de estos, qué significan y qué información me da, ¿ya? Entonces, también tenemos la toma de temperatura. Y estoy hablando de ensayos de campo y me refiero al hormigón en estado fresco, ¿sí? Porque digamos, es el primer paso cuando el hormigón llega a obra, ¿cierto? Si nosotros adquirimos el hormigón, que es el caso típico de una obra. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que medir? Es realizar estos ensayos en campo. Entonces, asentamiento por cono de Abrams, norma ASTM C143, ensayo de temperatura, ASTM C1064, densidad y rendimiento, la C138, el muestreo del hormigón es súper importante. De este depende que todos los demás ensayos hayan sido realizados de manera representativa y que no sean ensayos que estén sesgados o que sean ensayos que no representen realmente las propiedades del hormigón en estado fresco. Eso es muy importante y muchas veces no la tomamos en cuenta para el muestreo y es el primer paso, ¿no? Entonces, muestreo ASTM C172, contenido de aire, y aquí hay 2 métodos, el método volumétrico y el método de presión, las normas ASTM C231 y C173. Y finalmente, la fabricación y curado de las probetas para ensayos de compresión, ¿ya? ASTM C31. Aquí yo les hago una pregunta, como para interactuar un poco entre todos. ¿Quién sabe qué significa la C adelante de las normas de estas que les estoy mencionando? ¿Alguien tiene tal vez una idea de por qué es C y el número? ¿No? Tal vez. Ok. El La C, capítulo C de la STM, capítulo C correcto. de construcción. Y el número es el número de la norma que está, faltaría el año nomás de la última edición. Exactamente, exactamente. Entonces la C representa el capítulo al cual está asociada estas normas, porque recuerden que para los que no saben, el ASTM es la asociación, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos rige los procedimientos de ensayos, no solo para el hormigón, para todo tipo de materiales. Es súper amplio, digamos que es un instituto muy grande en donde se establecen procedimientos para materiales aeroespaciales hasta pinturas. Entonces ahí estamos también contenido el hormigón, ¿ya? Entonces, eso. Sí, y claramente el otro número significa, de hecho es el número del comité que se reunió en un orden cronológico y estableció entonces esa norma. Y falta obviamente el año, un guión con el año, que es el año de la norma a la cual se está haciendo referencia. ¿Sí? Y es importante establecer también el año al cual la norma está haciendo referencia porque las normas se van actualizando y en el caso particular de las normas ASTM se van actualizando año a año, y si no y si no hay una actualización, también hay una revisión. Entonces puede ser que la del año anterior siga vigente, pero se revisó y oficialmente
se encuentra vigente y se menciona, ¿no? Como que la vigente es esta, que puede ser una versión antigua, pero es vigente para el año en cuestión, ¿ya? Entonces aquí la siguiente pregunta también sería, ¿por qué, o más bien dicho, ustedes saben que existen también las normas nacionales? ¿Y cuáles son la norma nacional que sería el símil de la ACTM? O son las normas INEN, ¿sí? Entonces, esas normas son prácticamente lo mismo que las normas ASTM a las cuales estoy haciendo referencia. Por ahí alguna particular diferencia puede existir. ¿Por qué nosotros nos basamos en las ASTM, incluso académicamente? Porque estas normas son revisadas, como les comentaba, con mayor frecuencia. Existe detrás de las normas de ASTM muchísima investigación, mucha experiencia, muchas universidades detrás de esto que se dedican entonces a encontrar o a recibir mucho feedback, muchos errores, muchas inconsistencias y las van actualizando a través de comité y pues detrás hay también un buen presupuesto para poder hacer esto. Entonces, es por eso que nos basamos en las normas de ASTM y además es la razón también por la cual, y aquí es donde voy a introducir esto de que existen técnicos que se encuentran certificados para poder realizar estos ensayos en obra que les acabo de mencionar. A esos técnicos se conocen como el técnico de ensayos al hormigón en obra grado 1, ¿ya? Y es la persona encargada, incluso podríamos decirlo hasta legalmente, de realizar estos ensayos para que sean determinantes el momento de tomar decisiones, por ejemplo, de aceptación de un hormigón premezclado, el cual no cumple con cierta especificación. Entonces, ese técnico es esa persona entrenada y que además ha demostrado la capacidad no solo de realizar los ensayos como en el laboratorio, ¿no es cierto? De que nos enseñan cómo es la norma y cómo debo hacer el procedimiento, sino también de registrar correctamente los resultados. Muchas veces nosotros registramos el resultado, por ejemplo, ahí les da una pregunta, ¿quién se acuerda o sabe cuál es la precisión con la cual hay que reportar el asentamiento por cono de Abrams de un hormigón? ¿Alguien sabe con qué precisión dentro de los milímetros hay que reportar ese asentamiento? ¿Sí? A veces esa información omitimos, pero entonces una persona que está capacitada y certificada sabe con qué precisión, ¿sí? La precisión, por ejemplo, para el asentamiento por cono de Abrams es a los 5 milímetros más cercano. Y todo eso tiene una explicación dentro del campo de la teoría de precisión y exactitud, que es, pues, hay varias incertidumbres durante el ensayo, no son tampoco, ¿no es cierto? No están hechos por una persona, existe un porcentaje de error, ¿no es cierto? Práctico, y por lo cual entonces al final de cuentas existe una precisión con la cual debo yo reportar para tratar de mitigar esa gran variedad o grandes variables que uno encuentra durante el ensayo y que sea entonces un valor válido y representativo. ¿Listo? Entonces, yo les voy a hablar al final un poquito más de esto. En la universidad nosotros hacemos estas certificaciones. Recién el día sábado se tuvo la sesión de certificación de los técnicos en ensayos al hormigón obra grado 1 para una empresa de acá bueno, una empresa ecuatoriana de construcción. Y de esta manera entonces tratamos de ir asegurando que esos controles de calidad sean adecuados, ¿ya? Y eso está referenciado, ¿no es cierto? Es una certificación internacional, pero ahora diríamos, ¿quién nos avala eso en el país? En el país, las normas INEN, que son la par de la STM, nos dicen que igualmente, si es que hablamos, por ejemplo, del par, el cono de Abrams en ASTM y en norma INEN, también la norma INEN dice claramente que este ensayo deberá ser realizado por un técnico de ensayos al hormigón grado 1 del ACI.
Entonces miren cómo ahí ya converge, digamos, ese persona certificada para hacer controles de calidad, también como el personal válido en la legislación nuestra, ¿sí? Eso de ahí, ¿ya? No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahí, con mucho gusto la podemos conversar ahorita, pues ya que no hay muchas personas, con gusto, más bien para no perder el hilo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer sin problema, ¿ya? Vamos, adelante. Entonces, un diseño de mezcla de hormigón que cumple con las especificaciones del proyecto es solamente el comienzo. Es solamente el comienzo y aquí se abre una amplia gama de conocimientos dentro de la tecnología del hormigón. Entonces nosotros sabemos que el control de calidad se puede hacer, ¿no es cierto? Pero el aseguramiento de la calidad, ¿cuándo lo logramos o cómo lo logramos? Previamente, ¿no es cierto? Yendo a ya la particularidad de cada material, ¿ya? Y ahí es donde voy a hablar un poquito de las particularidades de cada material que compone el hormigón, ¿sí? Entonces, esa es la única forma de asegurar finalmente que el producto ya puesto en obra, ¿no es cierto? Que es el hormigón, ese producto, sea un material de alta durabilidad y resistencia. Entonces, como ustedes saben, el hormigón se compone de estos materiales, ¿saben? ¿No es cierto? Voy a pasar solo mencionándolos, de cemento, agua, agregados, agregado fino y grueso, y también aditivos en algunos casos. Estos, o la unión de cada uno de estos toman ciertos nombres. El cemento y el agua, por ejemplo, toma el nombre de pasta. El cemento, agua y agregado fino toma el nombre del mortero, o sería lo mismo, la pasta más agregado fino toma el nombre de mortero. Aquí otro nombre que le damos en la construcción al agregado fino, ¿cuál es? Le decimos arena, ¿sí? Entonces la arena también se le suele llamar en el día a día. Y finalmente el hormigón entonces será la mezcla de ese mortero con agregado grueso, o coloquialmente como se le llama al ripio, ¿sí? Entonces, mortero con agregado grueso, tenemos nuestro hormigón como materiales constituyentes de, de ese producto final, ¿ya? Y aquí también les hago una pregunta. ¿Cuál de estos está en mayor porcentaje en una mezcla de hormigón? Eso. El agregado grueso, ¿no es cierto? Correcto, así es. Listo. Entonces, una vez que nosotros conocemos todos esos componentes del cemento, el agregado grueso, el agregado fino, el agua y el aire como parte constituyente también, necesariamente yo no me puedo deshacer de todo el aire que se encuentra en la mezcla por un tema mismo de la porosidad que se forma en la pasta, ¿sí? Producto de la formación de poros, microporos en el hormigón, ¿sí? Entonces es un constituyente también el aire y aditivos en algunos casos. Entonces hablemos brevemente de estos materiales. Digamos que el cemento es uno de los materiales que muchas veces no tiene un problema como tal, como un producto o como una materia prima. ¿Por qué? Porque está totalmente elaborado en una planta, ¿no es cierto? Con altos controles de calidad, con verificaciones de las mezclas y muchos ensayos químicos. Dentro de lo que es el cemento, existen más bien todos los expertos aquí en cemento son la mayoría personas dedicadas a la química. Son ingenieros químicos, químicos puros, y por ahí uno que otro personal, un ingeniero que, bueno, se especializa en cementos también, ¿ya? Pero la mayoría son químicos, ¿listo? Entonces, este producto, digamos, no tiene mayor problema. Obviamente, cuando entra en contacto con el agua, es que empieza a haber esta reacción del cemento con el agua. Entonces, principalmente el cemento, la materia prima es la piedra caliza para el cemento Portland.
¿Por qué la piedra caliza? Porque tiene alto contenido de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es entonces el cual, después de pasar por varios procesos de ese ciclo de producción del cemento, forma unos, y bueno, con el horno de clinkerización, en donde se dan a altas temperaturas, unos procesos de fusión, forman unos silicatos de calcio. Y esos silicatos de calcio son los responsables del comportamiento del cemento, ¿sí? Y es ahí entonces que nosotros o tomamos el nombre de, en macro, a los cementos hidráulicos, porque son estos que fraguan y se endurecen por la reacción química con el agua y se da una reacción controlada y adecuada que le permite al hormigón endurecerse, ¿sí? Durante esa reacción se da el proceso de hidratación, que es ese proceso de cuando entra, ¿no es cierto?, en contacto con el agua y finalmente, entonces, dado ese proceso de hidratación, termina endureciéndose el hormigón, ¿ya? Entonces, mayor problema con ese producto no vamos a tener sino hasta cuando le colocamos nosotros el agua. Entonces, ese cemento cuando está mezclado, ¿no es cierto?, y se encuentra en el hormigón, permite que la mezcla pase de un estado fresco por un procedimiento que le conocemos como el fraguado hasta el endurecimiento. Pero aquí hay que diferenciar que el fraguado no es lo mismo que ya el endurecimiento. El fraguado es este, digamos, paso intermedio durante el cual se está endureciendo y finalmente llega a estar 100% ya sólido, ¿no? Entonces, el endurecimiento es la etapa final. El fraguado es la etapa intermedia en donde va adquiriendo rigidez conforme va pasando el tiempo, en presencia entonces de esa reacción química que se da entre el cemento con el agua, ¿sí? Dentro de las mezclas entonces es súper importante para lograr hormigones de buena calidad las proporciones. Y para esto nosotros hacemos diseños de mezcla. Los diseños de mezcla entonces serán la determinación de los porcentajes, ya sea en masa o en volumen, de cada uno de los materiales que constituyen al hormigón. Entonces, típicamente tenemos aquí solo como un dato, ¿no es cierto? Los agregados en un gran porcentaje, el agregado grueso, de hecho, el que mayor se lleva el porcentaje, pero digamos en agregados, estamos hablando siempre que el hormigón está compuesto de más o menos 2/3 partes de agregados, cemento en una proporción y el agua también en otra proporción. Por lo tanto, aquí ya podemos ver la importancia que tiene, por ejemplo, los agregados, la importancia que tiene la cantidad de agua y estos al estar mezclados, veamos cómo entonces esto de aquí tiene ciertos resultados, ¿no? Hablando entonces de los agregados, como vemos, que son tan importantes en nuestras mezclas, nosotros sabemos que se dividen en agregados finos y gruesos. El tamaño de los agregados es muy importante. ¿Sí? Un tamaño de agregado pues excesivo o muy pequeño es incidente en las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Entonces, de este dependerá muchas de las propiedades de nuestro hormigón, ¿ya? Entonces, es importantísimo, incluso no solo el tamaño, sino la forma, ¿no es cierto? Y por ende, la selección es muy importante. ¿Qué es lo que debemos ver como reglas generales y prácticas que les voy a dar aquí como para controlar la calidad? Es que los agregados, por ejemplo, estén o que sean partículas con resistencia mecánica adecuada. Entonces, ¿cómo sé yo un agregado que tiene resistencia mecánica adecuada? Y aquí hay otra regla general, es que los hormigones que se han generado con agregados, los hormigones que han generado resistencias satisfactorias, tienen ya digamos, un respaldo de que han sido generados con agregados que son de confiable resistencia y procedencia. Entonces, un historial de hormigones con agregados, ¿no es cierto?, adecuados que ya han sido probados, me permite entonces confiar mucho en la procedencia de esos agregados. Entonces, por eso es que tenemos minas cerca de nuestros proyectos, en nuestras ciudades,
que ya tienen un buen historial de que producen hormigones de buena resistencia. Ese ya es un indicador bueno, ¿sí? Resistencia a las condiciones de exposición, es decir, que sean agregados que resistan, por ejemplo, a la abrasión, ¿sí? Que sean resistentes a la abrasión. Y que también estén libres de materiales que puedan causar deterioros al hormigón, como por ejemplo material orgánico, impurezas, cloruros, sulfatos y demás materiales ajenos, digamos, a un hormigón que pueden deteriorar incluso en edades tempranas a nuestros hormigones, ¿no? Entonces, eso como de manera general. Los tamaños, como les decía, son súper importantes. Para eso existe una norma, la STMC 33, la cual me da los requisitos de los tamaños de las partículas, bueno, entre otros requisitos, que debe tener una mezcla, ¿no es cierto?, de hormigón para lograr una mezcla lo más compacta posible. ¿Y cómo entendemos una mezcla lo más compacta posible? Entendemos como una mezcla a la cual le hemos colocado diferentes tamaños de partículas. No solo un tamaño, uno solo, como por ejemplo miren esta imagen representativa de la izquierda que dice gap graded, que significa que es una granulometría o una distribución de tamaños de partículas que solo tiene, por ejemplo, partículas de gran diámetro o grandes partículas, pero no tiene partículas chiquitas que se puedan introducir entre esas otras partículas y ya generar más bien una matriz como la de la derecha en la cual tenemos una granulometría o una mezcla bien graduada, ¿sí? Entonces, estos requisitos me da la STMC 33 y me identifica cuáles son los límites granulométricos de pasantes de los ensayos que debo realizar con unos tamices. Y esos tamices, entonces, pues hago mis ensayos de granulometría y encontraré si es que tengo o no tengo una adecuada distribución de partículas a través de las curvas granulométricas que pues seguramente ustedes ya las han visto o las verán, ¿sí? Entonces, de esta manera determino esta distribución que es tan importante para lograr hormigones no solamente resistentes, sino también durables. Llévense eso también con ustedes, que esas dos son las principales variables del hormigón, la resistencia y la durabilidad, ¿ya? Sí, y hablando más todavía de la granulometría de los agregados, es esto que les estaba comentando, ¿no? Al depender entonces mucho de la calidad de los agregados, nosotros cuando tenemos una granulometría, miren aquí en esta imagen de la derecha, tenemos una granulometría bien graduada. Si se dan cuenta que están diferentes tamaños, unos grandes, unos chiquitos, unos intermedios y tienen incluso formas también variadas. ¿Cómo podemos decir también que es un hormigón, un buen hormigón? Cuando todas las partículas de agregado están cubiertas por la pasta, ¿sí? ¿Y qué era la pasta? La mezcla de agua y cemento. Entonces, cuando la mezcla de esta pasta se encuentra cubriendo alrededor de todas las partículas de agregados, estamos también teniendo una mezcla homogénea y adecuada, formando una matriz compacta y con buena densidad. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, miren como cada una de estas partículas está alrededor con hormigón o con la pasta. Entonces está alrededor pasta de cada partícula y no están tampoco en contacto ni están muy separadas. Tenemos una matriz que nos genera buena densidad y eso incluso hace que disminuya la permeabilidad de nuestros hormigones. ¿Sí? Otro entonces de los puntos dentro de esos materiales que constituyen el hormigón es el agua. Y aquí hay que hablar de dos cosas, la cantidad de agua y la calidad de agua. Entonces, la calidad del hormigón endurecido está influenciada mucho por la cantidad que yo uso cuando está el hormigón en estado fresco, ¿sí? A la cantidad de agua
que yo coloco respecto a la cantidad de cemento la conocemos como la relación agua-cemento. Y es un indicador que me permite determinar, por ejemplo, una de las cosas que me permite determinar en los diseños de mezcla es la proyección de cuál va a ser la resistencia. Está muy asociada con la resistencia a la compresión, ¿sí? A los 28 días. Entonces, es importante que yo controle la cantidad de agua respecto a la cantidad de cemento. ¿Qué pasa? Que si es que yo utilizo grandes cantidades de agua, puede ser que pues realmente sean innecesarias, y cuando coloco esa cantidad de agua innecesaria, lo que estamos haciendo es diluyendo la pasta de cemento. Y entiendan la pasta del cemento como que es el pegamento de todas estas partículas que componen el hormigón. Entonces, si yo tengo un pegamento pobre, ¿no es cierto? No voy a tener una buena resistencia del hormigón, porque simplemente no va a haber una resistencia entre esas partículas, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿cuánta agua debo poner? Y ahí hay igual unas reglas generales. Entonces, ¿cuánta agua debo poner en una mezcla? Debe ser, y de manera conceptual, la mínima cantidad de agua que me permita lograr estos puntos, que me permita lograr buena consistencia, la consistencia, ya vamos a hablar un poquito de la consistencia, que me permita hacer un fácil transporte también del hormigón, porque eso está asociado incluso con los costos, fácil colocado dentro de mis encofrados, dentro de mis proyectos, que sea fácil de compactar también y que me permita dar un buen terminado. Todo lo cual considerando también los temas económicos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la premisa, usar la mínima cantidad posible siempre y cuando me permita obtener todos estos 5 puntos, estos 5 verificaciones en una mezcla, que es lo que debería resultarme de la cantidad de agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa respecto a la calidad del agua? La calidad del agua, como regla general asimismo, y bueno, para eso también está la norma STMC 1602, nos habla de algunos límites que pues puede el agua contener, por ejemplo, de impurezas. ¿Qué impurezas? Hay impurezas que son cloruros, hay impurezas que son sulfatos, materia orgánica, el pH, ¿sí? Y algunos otros. Como regla general, el agua buena para hacer un hormigón bueno es el agua que es potable o apta para el consumo humano. Esa es un agua adecuada o limpia para generar un buen hormigón. Si es que yo tengo disponibilidad, ¿no es cierto?, por alguna razón en un proyecto en donde hay un agua que es de, digamos, dudosa procedencia, yo puedo utilizar las referencias de la norma para establecer si ese tipo de agua es adecuada para mis mezclas. Básicamente se basa en dos criterios: la resistencia que genere la mezcla de cubos de mortero, ¿ya?, con esa agua, ¿ya? Y ahí se evalúan dos cosas: que esa mezcla se compare con esa agua que estamos evaluando, con una que es agua limpia, con agua potable, y comparemos que la resistencia del que estamos evaluando sea al menos del 90% de la resistencia con ese mismo mortero, pero con agua apta, ¿sí? Y el otro criterio es que los tiempos de fraguado tampoco cambien significativamente, ¿ya? Entonces, el tiempo que se demora en fraguado, en darse el fraguado inicial y el fraguado final, tampoco cambien representativamente. Entonces, ese es el un criterio, y el otro criterio es, claro, siempre está el análisis químico del agua. Entonces, haciendo análisis químicos del agua, yo puedo determinar si está dentro de los parámetros establecidos por ASTM-C 1602 en cuanto a todas estas impurezas. Podría también ser utilizada esa agua para mezclar. Y ahí les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que se puede hacer mezclas con agua de mar para, y pregunta capciosa, para hacer hormigón simple? Agua de mar para hacer mezclas para hormigón simple.
¿Alguien ahí que quiera O sea, arriesgarse? creo que para hormigón simple tal vez podría hacerse porque la sal, o sea, los cloruros no afectarían en este caso a las varillas porque no está reforzado. Pero para hormigón hermano ya no, porque ahí sí afectaría bastante al metal, ¿no? Correcto, Alison. Muy bien. O sea, estaba atenta a las clases de construcciones. Correcto. El hormigón simple se podría mezclar con agua de mar. ¿Qué va a pasar? Si hay una caída de resistencia que podría ser compensada en el diseño de la mezcla. Claramente, si es que ya va a ser en hormigón armado, los cloruros, exactamente el contenido cloruros, van a atacar al acero de refuerzo, lo cual no es permitido. Entonces, en presencia del acero, no puedo utilizar este tipo de aguas. ¿Listo? Entonces, bueno, para eso, pero sí hay ciertas tecnologías que reemplazan el acero de refuerzo típico, ¿no es cierto? Las varillas con otros, como por ejemplo los polímeros reforzados con fibras, como los de FRPs, que seguramente, bueno, ahora con la pandemia ya no ha habido el concurso, pero se tenía el concurso de hormigones reforzados con FRP, ¿sí? Y esa es una varilla que no es de acero, es de fibra, es una matriz de plástico reforzada con fibras de vidrio, ¿no? Por eso es un polímero, pero eso mitigaría, digamos, y ahí estaríamos tal vez en capacidad de incluir cierta o de subir los límites de estas impurezas en el agua y me permita hacer unas mezclas sin tener ese problema, ¿no? Es interesante. Em, ¿Qué ventajas tengo entonces si es que yo uso la mínima cantidad, como les decía, la mínima cantidad de agua? Tengo muchas ventajas. Entonces, con la mínima cantidad de agua, y eso tienen que llevarse ustedes siempre a obra, porque en obra es todo lo contrario, chicos. En obra es todo lo contrario. La gente del día a día de la construcción común piensa más bien que mientras más agua es mejor, porque es más fácil de trabajar, está bien fluido y está rápido para poder colocarlo, ¿sí? Entonces, la mínima cantidad de agua posible, mientras pueda hacer todo lo que hablábamos, me da ciertas ventajas. ¿Qué ventajas? Aumento de resistencia a la compresión y flexión, se ve directamente afectada, entonces uso menos agua, tengo mucha mejor resistencia, tanto a compresión como flexión. Disminuyo la permeabilidad, ¿no es cierto? Por estas razones que hablábamos, se forman más, ya les voy a hablar de esto, ¿no es cierto? En el concepto de relación agua-cemento, eso está asociado con eso, entonces disminuye la permeabilidad, disminuye la absorción y aumenta la estanquidad o la hermeticidad del hormigón. Recuerden que el hormigón no es 100% impermeable, lo podemos hacer impermeable añadiendo aditivos, pero como tal tiene una porosidad característica, ¿ya? Y ahí hay unos poros intersticiales y unos poros capilares que se forman en la pasta del cemento. Entonces, esto me ayuda igual a usar menos agua a que sea más hermético. Mejora la adherencia entre el hormigón y el acero de refuerzo, claramente, ¿sí? También. Y eso es importante porque cuando hablamos de hormigón armado, esa adherencia debe verse garantizada entre la varilla y el hormigón. Si bien la mayor adherencia se da por adherencia mecánica, por los resaltes de las varillas, pues también hay una adherencia química que también aporta, ¿sí? Y es mientras yo vaya controlando todos estos aspectos de la calidad, entonces voy logrando mejores resultados. Hormigones, de nuevo, más resistentes y más durables, ¿ya? Reduce la contracción y la fisuración del hormigón, igual, hormigones con menos agua son menos o tienen un porcentaje de contracción menor y también menos propensos a fisurarse. Y eso está asociado lo mismo a que los cambios de volumen sean menores, ¿ya? Entonces, hablando de esto, igual importante dentro del control de calidad, ¿no es cierto? Se encuentra esa relación agua-cemento que veíamos hace un instante, que es súper importante y está relacionado con muchas de las propiedades del hormigón, no solo la resistencia, sino la permeabilidad y la durabilidad. Entonces, como sabemos, un hormigón, mientras más baja es la relación agua-cemento,
mayor será la resistencia del hormigón. Y esa es la típica premisa que nos dan, ¿no es cierto? Esa es conocida incluso como una ley, como la ley de Abrams. ¿Ya? Él pues se dio cuenta de esta relación que había, que era inversamente proporcional. Entonces, mientras más baja es la relación de agua-cemento, más es la resistencia del hormigón. Y eso, como el agua, ¿no es cierto?, está aquí y cemento está en el denominador, entonces sabemos que podemos disminuir la cantidad de agua, pero fíjense que también podríamos aumentar la cantidad de cemento, ¿no? Es un balance. Pero también las cantidades de cemento deben limitarse, no deben ser excesivamente altas, ya es por un tema también que pasa con calores de hidratación de las mezclas, ¿ya? Entonces digamos que ahí lo que debemos usar más bien es el control del agua, ¿ya? Y en ese concepto yo les hago una analogía. Si yo tuviera, para entender esto de la relación agua-cemento, si yo tuviera un billete de $1, como el de la imagen, ¿sí? Y ese es mi volumen de control, ese es mi volumen de la mezcla. Quiero llenar ese, bueno, es un área ahorita, pero imagínense que es un volumen, a ese billete de $1. Si yo digo y le pongo unos círculos que representan los centavos, unos centavos, ¿no es cierto?, de dólar, ¿ya? Esos centavos representan mis partículas de cemento. ¿Qué va a pasar si es que yo tengo una relación agua-cemento alta? ¿Qué es lo que tendría? Tendría un volumen en donde todos los otros espacios son agua y las partículas de cemento están muy dispersas. Se encuentran dispersas en este volumen de control. Entonces, ¿qué sucede? El momento que están tan dispersas dentro de esa mezcla, lo que hace es que el hormigón esté menos compacto, el hormigón no sea capaz durante el proceso de hidratación del cemento, los enlaces químicos que se dan para generar esa resistencia no sean capaces de llenar, ¿no es cierto?, mi matriz, no se generen tantos enlaces, y con lo cual entonces yo tengo estos resultados: baja durabilidad, alta permeabilidad del hormigón y menor resistencia, por lo tanto. Lo contrario es, obviamente, si es que en ese mismo volumen de control yo bajo o tengo una relación agua-cemento más baja, ¿no es cierto? Ya sea porque ahora esa cantidad respecto del agua con el cemento bajó, ¿no es cierto? Las partículas ocupan más un espacio más próximo. Entonces, al estar más juntas, sucede lo opuesto. Se forman estas interconexiones, ¿no es cierto?, a nivel químico, y con lo cual tengo una matriz mucho más compacta. Eso hace que haya mayor durabilidad, baja permeabilidad y mayor resistencia, ¿sí? Entonces, eso siempre tengo que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que eso se puede ver en una gráfica, ¿no es cierto?, como la que nos presenta el ACI 211, en donde nos identifica, ¿no es cierto?, esa relación entre resistencia a la compresión y la relación agua-cemento en la parte en Y, ¿no? En el eje Y. Y vemos que conforme baja la relación agua-cemento, le corresponde una mayor resistencia. Y aquí yo les quiero dar un ejemplo típico de obra, ¿no es cierto?, para controlar la calidad de nuestros proyectos. ¿Qué pasa si es que yo tengo un diseño original, por ejemplo, de una mezcla, solo por poner cualquier número y para hacer cálculos rápidos, ¿no es cierto? Si yo pongo 60 kilogramos de agua en masa, ¿no? 60 kilogramos de agua y coloco 100 kilogramos de cemento o cementantes también, porque se les incluye aquí, tendría una relación agua-cemento de 0.6. Imaginémonos que esa es la relación de la especificación en los documentos contractuales de este proyecto. Eso teóricamente le correspondería a una resistencia a la compresión de 26 megapascales, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Que viene, ¿no es cierto?, en la obra, si es que esto es un hormigón que no fue comprado premezclado, sino me tocó hacer este hormigón en obra porque faltó, ¿no es cierto?, fundir por ahí una viga, fundir un bordillo, fundir hasta una columna. Entonces, claro, cojo y esa cantidad de agua no la controlo como debería de ser. O simplemente el rato que mezclé, el maestro de la obra dijo,
¿no? Típicamente no está muy fluido, está muy seco. Esas es las palabras que se usa ahí y se escucha mucho. Entonces, póngale nomás más agua, échele agua. Ustedes saben que una manguera, ¿no es cierto?, tiene un caudal bien representativo al momento que abrimos, ¿no es cierto? Y ese es el problema, no controlar la cantidad de agua que nosotros coloquemos a la mezcla posteriormente, ¿sí? Porque si nosotros hacemos una corrección de agua y verificamos esa corrección respecto a la relación agua-cemento, cómo cambió, o corregimos con algún aditivo, o corregimos con más cemento, o tomamos las precauciones, no habría problema. El problema es cuando esto no está controlado. Y por dejar 15 segundos abierta la manguera, 15 segundos, se incrementaron 10 kilogramos de agua. Entonces, el momento que se incrementó esa cantidad, fíjense que pasa la relación a ser de 0.60 a 0.70. Y fíjense qué pasó. Pasó de ser un hormigón que cumplía las especificaciones incluso de la norma ecuatoriana de la construcción, ¿no es cierto? En donde nos dice que el mínimo hormigón estructural, ¿cuánto es? 21 megapascales, ¿no es cierto? Nos pasa a que con esta apertura del agua del grifo, ¿no es cierto?, de la manguera, ya cambió en 15, 20 segundos a una relación superior y bajó nuestra resistencia a un hormigón que ya ni siquiera es estructural. Entonces, miren la incidencia y seamos conscientes como el personal técnico, ¿no es cierto?, como los responsables o los llamados a hacer cumplir, ¿no es cierto?, con nuestra formación, con nuestro estatus o nuestro puesto de trabajo en la obra. Entonces, hacer cumplir estas especificaciones. ¿Ok? Miren cómo es muy incidente esto que parece tan simple y claro, a la larga ya se coloca y aparentemente no pasa nada. Y pues ya les voy a mostrar tal vez unas imágenes un poco donde se ve que sí pasa algo en algún punto en el tiempo. ¿Ya? Y entonces ahí está incluso ese meme, ¿no? ¿Por qué añadimos agua en obra? Y hay muchas razones. ¿Por qué? Porque el contratista o el constructor simplemente no especificó correctamente la mezcla, no estaban bien especificadas en los documentos contractuales, o cuando pidió no especificó bien qué es lo que necesitaba, ¿no es cierto? No especificó cuál es la resistencia especificada o de diseño que requiere el proyecto. Otras razones del proveedor de hormigón simplemente produzca una mezcla poco trabajable, puede pasar también, puede suceder. Si es que el proveedor, por más que es un proveedor de hormigón premezclado que se supone que tiene todos los cuidados, las mediciones de una mezcla, pues con sistemas digitales y demás, igual puede generar una mezcla no trabajable por alguna razón y entonces en obra se añade más agua. No se cumplen tiempos de entrega, también es muy importante para el control de calidad que los tiempos de entrega están dentro de los límites establecidos por las recomendaciones técnicas, en este caso, por ejemplo, del ACI, ¿sí? En donde se especifica cuál es el tiempo que debería transcurrir entre que yo pongo la primera gota de agua en el cemento, ya sea que estoy mezclando en un mixer, ¿no es cierto?, para enviar, desde ese momento en que entró en contacto el agua con el cemento, corren los tiempos de entrega, típicamente de 90 minutos. ¿Ya? Entonces, hay muchas variables, la lejanía de la planta dosificadora, el tráfico, ¿no es cierto? Cualquier otro aspecto, incluso los tiempos de espera en obra mismo, porque se generan filas de los mixers, que no estaba listo el encofrado, ¿no es cierto? Que los maestros justo salieron al almuerzo. Entonces, imagínense, hay muchas variables, ¿ya? Ahí como para tenerlo muy en cuenta. O no se toman las condiciones en cuenta, las condiciones ambientales. Condiciones ambientales como, por ejemplo, ya si es que hilamos tan fino, ¿no es cierto? Incluso los porcentajes de humedad relativa en el ambiente afectan por ejemplo, a la consistencia de la mezcla, ¿ya? Y lo afectan, sí, de manera significativa, ¿ya? Entonces, eso, ¿sí? Y la más típica en obra es que póngale ese agua extra, ¿no es cierto? Póngale más agua, sobre todo cuando tenemos porcentajes de cuantías de refuerzo altas,
o altos porcentajes de acero de refuerzo en elementos estructurales grandes, complejos o demás, o pues que tengan acero, ¿no? Bastante. Típicamente pongamos más agua porque es más trabajable y más fácil, ¿no es cierto?, de llenar. Y me evito tanto el vibrado, tanta energía de vibración, ¿sí? Y lo hago más rápido. Entonces esas son las típicas cosas por las cuales yo en obra estoy poniendo más agua y me voy entonces en contra de ese control de calidad que debemos hacer en nuestros proyectos, ¿sí? Hay muchos otros parámetros, por ejemplo, del mezclado, muchas cosas, consideraciones que debo tener en cuenta, puntuales, ¿no? Y aquí voy a ir con las cosas más puntuales. Necesito hacer combinación homogénea de los elementos. Eso es principal, que tenga una mezcla homogénea. El orden de carga de los materiales también es importante. No es lo mismo mezclar primero el cemento y el agua y después los agregados. No, hay un orden adecuado para generar eso, una buena mezcla que sea trabajable y homogénea, ¿ya? Y en términos generales, ¿qué es lo que necesito yo garantizar? Que haya una mezcla homogénea, ¿sí? Que haya una mezcla homogénea de los materiales de construcción y que haya un intercambio entonces a través de los tambores giratorios de rolado y plegado y, en otras palabras, amasado del hormigón, ¿no? ¿Cómo veo eso? Por ejemplo, una concretera, que el hormigón caiga encima del otro. Que caiga, cuando esté mezclando, se vaya amasando y se vea como cuando uno amasa no sé, un bollo para una pizza, ¿no es cierto? Así está amasando. Esa es la misma idea, que se esté amasando el hormigón, que se vaya viendo cómo cae incluso y se da la vuelta sobre sí mismo, ¿no? Trabajabilidad, igual formas de qué es lo que veo durante el control de calidad cuando está ya una mezcla. Es muchas veces solo vemos como que es el asentamiento, ¿no es cierto? Y no es así. La trabajabilidad es un concepto más amplio. La facilidad con la que podemos colocar, compactar y terminar el hormigón, ¿ya? Sin que exista segregación. Eso es la clave. Pues miren, aquí a la izquierda tengo un hormigón, una mezcla que está segregada. Miren, la de la mitad es una mezcla perfecta. ¿Qué es lo que vemos visualmente? Y es hormigón fresco. Y fíjense cómo el agua de la mezcla no se está saliendo por aquí, no se está regando por ningún lado. Es una masa que va en conjunto, que se va moviendo en conjunto. Y eso se debe a la cohesión que existe gracias al cemento y a la mezcla homogénea. Entonces se va moviendo en conjunto y no están los materiales separados, por aquí el agua, por acá el cemento y por acá los agregados, como vemos en la imagen que sí pasa en la izquierda. En la derecha, en cambio, ya vemos el momento que no fue de fácil colocado, ese hormigón tenía poca trabajabilidad, entonces miren cómo se segregó, la pasta sí mismo está por ahí, el agregado pasó, otro se quedó y demás, ¿no? Y eso también está asociado con el diseño de mezclas para saber qué tamaño de agregado debo utilizar en función de las separaciones de las varillas de refuerzo en los elementos que voy a fundir. Entonces, ahí hay una verificación que es parte del control de calidad y es parte del diseñador. Especificar el agregado. Y miren, por eso todo se va conectando. El momento que especificó el agregado, ¿en dónde especificó? En los documentos contractuales, en los planos, en los dibujos. Y eso cuando yo hago mi obra, entonces tengo que verificar y cumplir. Segregación, fotos, creo que es claro y ustedes saben lo que es la segregación. Miren, una mezcla parece como una mantequilla, ¿no es cierto? Bien, ese hormigón, claro que es un hormigón un poco más seco porque es para pavimentos, pero miren, ahí está la idea, ¿no? Es una masa homogénea que se mueve en conjunto y no se encuentra segregada y es fácil de colocar, transportar y terminar. ¿Sí? Dentro entonces de ese indicador es interesante que cómo mido yo la trabajabilidad y se puede medir a través de evaluar la consistencia. ¿Cómo evalúo? Entonces, miren, son términos un poquito distintos, ¿no? Entonces, un buen indicador de trabajabilidad es la consistencia. ¿Y cómo mido la consistencia? Ahí sí la mido a través del cono de Abrams. Entonces, es una forma de medir consistencia. Y esa consistencia es un indicador de trabajabilidad, porque ven que la trabajabilidad es ese concepto amplio, es ese concepto macro,
Pero ya cuando hablamos de la consistencia, sí es la medida entonces de el hormigón, y eso lo hacemos a través de los ensayos de cono de Abrams. Y la consistencia se establece como seca, muy seca, semiseca, media, húmeda, muy húmeda, y ahí en función de ese resultado, ¿no es cierto?, del ensayo de campo, y podemos definir con qué vamos a compactar ¿ah? Ese hormigón y para qué tipo de proyectos puedo yo utilizar, pavimentos, vigas, columnas, en función de esa consistencia. ¿Sí? Vemos aquí que hay indicadores visuales, incluso dentro del control de calidad de consistencia. Incluso ya cuando hago el cono de Abrams puedo ver ciertas deficiencias o cantidades en exceso de, por ejemplo, áridos, ¿ya? Y de la distribución de partículas que veíamos. Hay hormigones que si yo veo, por ejemplo, miren, el caso más obvio, el de acá, ¿no? Que es deficiente en tamaños de partículas finos. ¿Por qué? Porque solo tiene agregado grueso que no logró entonces la mezcla tener una buena granulometría y por lo tanto miren cómo se desploma y no hay buena cohesión entre toda la masa de hormigón. ¿Sí? Otro punto importante durante el colocado es la consolidación o compactación. Esto me permite a mí, en términos generales, mover las partículas de hormigón que llenen los espacios vacíos y que entonces se genere una matriz más densa. Y como ven, la densidad está asociado con la resistencia. Una alta densidad me da una buena resistencia del hormigón y una buena durabilidad. ¿Sí? Ahí está justamente lo que les acabo de decir. La mala consolidación o compactación resulta en hormigón poroso, poco resistente y poco durable. Y ahí vemos, por ejemplo, ejemplos de falta de compactación, probablemente, en donde se observan estas cavidades, huecos, se les conoce ahí coloquialmente ratoneras o en inglés honeycombing y demás, o cangrejeras incluso en la costa les llaman. ¿Ya? Y esos son indicadores de falta de consolidación. El curado, aquí voy a avanzar a esta parte de aquí. Bueno, el curado, ustedes saben que es súper importante el curado en húmedo cuando el hormigón ya está en estado endurecido. Existen varios métodos de curado, pero digamos asimismo en términos generales, cuando yo hago mi control de calidad en obra, debo garantizar que el hormigón se cure de manera húmeda, ¿sí? Por cualquier método que sea el que yo elija, pero que se cure. ¿Qué es lo recomendable? Por lo menos 7 días después de que ya se endureció. O sea, a las 24 horas se endurece, entonces a las 24 horas empiezo el curado, durante al menos 7 días. ¿Qué es lo que nos dicen los ensayos? Los ensayos pueden observar como en estas curvas, en donde la resistencia del hormigón gana y sigue creciendo conforme pasan los días con la edad del hormigón, siempre y cuando le haya tenido un curado adecuado. Miren cómo en los dos extremos, la línea esta que estoy señalando, si simplemente se fundió hormigón y se le dejó ahí en el ambiente, como en un laboratorio, por ejemplo, pero en el ambiente, llegó a por ahí la curva habría que aumentarle, pero a los 2, 3 días y paró su resistencia, o incluso hasta por aquí y paró. Ahora, ¿qué pasó si es que el curado se dio durante todo el tiempo acá arriba? Miren cómo la resistencia sigue incrementándose. Entonces es sumamente importante que si es que yo diseñé una mezcla, ¿no es cierto? Me vendieron un hormigón, además imagínense, estoy invirtiendo en un producto. Entonces, si es que ni siquiera yo garantizo el curado, pueden verlo como que hasta perdí el dinero, porque no va a llegar el hormigón a la resistencia para la cual fue diseñada, para la cual se puso tanta cantidad de cemento, tanta cantidad de agua, de agregados y demás, si es que no lo curé adecuadamente. Entonces, el curado debe ser un curado húmedo para poder llegar a esas resistencias especificadas y cumplir con los criterios o las especificaciones técnicas de mi proyecto. Hay ensayos, miren, de 20 años en donde se ve cómo el hormigón sigue ganando resistencia siempre y cuando haya unas variables adecuadas como la humedad relativa alta en toda la matriz de hormigón. Y hay algunas otras
que deben cumplirse para que siga ganando, pero la principal es que la humedad esté presente dentro del hormigón. ¿Sí? Sí, ya para ir como que terminando, es súper importante también la elaboración correcta de las probetas para la resistencia, para evaluar la resistencia. Y como les mencionaba, para eso está la norma STMC 31. Tenemos los cilindros, que son cilindros estándar, los de 150 por 300 y los de 100 por 200. Entonces es importante que estén realmente o adecuadamente elaborados. ¿Cómo lo garantizo? Con un técnico de ensayos de campo certificado por el ACI. ¿Ya? Esa será la única manera de, como les decía, que si yo digo ese hormigón cumplió o no cumplió con las exigencias, debe ser entonces siempre y cuando se haya cumplido con todos los parámetros de la norma, del procedimiento y que haya sido entonces ejecutado adecuadamente para que los resultados de resistencia sean válidos para la aceptación o no de los hormigones. ¿Sí? Y aquí, para como ir cerrando y también ir poniéndoles en conciencia de todo esto que les estoy mencionando así de manera muy breve, habrá oportunidad para poder conversar a detalle y con mucha profundidad de cada una de estas cosas. Unas imágenes del terremoto de Pedernales, que fueron levantadas después de lo sucedido, en donde podemos ver muchos problemas de falta de control de calidad. ¿Ya? Y tal vez una de las fotos que más, y bueno, ya la han de haber visto tal vez por ahí, que nos hemos compartido entre los docentes, pero esta de aquí es una de las que se evidencia esa falta de control de calidad en todo el proceso de la construcción, en el hormigón, en el armado del acero, en la selección de materiales, en la falta de especificaciones, en la falta de personal calificado, comprometido y todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Miren, acero de refuerzo liso, aquí hay un error, ¿no? No dirán hierro, hierro, es acero de refuerzo, ¿sí? Liso. Columnas que han sido disminuidas su volumen, ¿no es cierto? Su sección transversal porque simplemente o pasan elementos por ahí como bajantes de agua que quitan área, ¿no es cierto? Quitan volumen de hormigón y lo cual claramente disminuye las propiedades o la resistencia mecánica de los elementos, ¿no es cierto? Pues están diseñados con ciertas medidas, ciertas capacidades nominales en funciones de sus dimensiones. Y obviamente esto hace que todo se vaya, fíjense, todo ese trabajo, todo ese, si es que hubo una especificación, se haya ido, pues lamentablemente con pérdida no solo económica, sino de vidas. Hormigones con, miren, mezclas en vez de agregados adecuados, como les conversaba, ¿no es cierto? Con contenidos de productos del mar, ¿no es cierto? Conchas, moluscos, de todo. Créanme que ahí se ha visto de todo. Y los empastes mismo o el enlucido hecho con productos así mismo, arena de mar, y eso tiene varias desventajas también. Entonces miren cómo aquí se puede ver, y no solo eso, al traer estos materiales, fíjense cómo habrá contaminado el agua con la que se mezcló, ¿cierto? Esa gran cantidad de cloruros, de sulfatos que se tiene en el agua al momento que también se mezcló. Y miren aquí las dos caras de la moneda. Y con esto quiero que se lo lleven a un nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? Como somos los ingenieros civiles ya cuando construimos algo. Probablemente este edificio de la izquierda o el del medio que se ve aquí, ¿no es cierto? Que es un edificio antiguo, ¿sí? Se hizo con control de calidad, así sea mínimo control de calidad, con personal que se tomó en serio su trabajo, al menos con cosas tan básicas como las que hemos visto. No sufrió casi ningún daño. Y bueno, puede ser una de las razones, como les digo, los materiales del hormigón adecuado y otras razones también puede ser, ¿no? Pero en mayor porcentaje se debe al buen uso de los materiales, al buen uso del control de calidad, porque esto existe hace muchos años, no es algo que tecnologías nuevas, tiene muchísimos años
de vigencia, ¿sí? Muchos de estos conceptos que hoy les estoy compartiendo, y las normas de control de calidad también, muchísimo antes que nosotros incluso tienen esas normas. Y miren a los lados, en cambio, estos otros edificios en donde, en cambio, se ve y se observó todos estos problemas, ¿no? Y miren cómo están colapsados. Y probablemente aquí se perdieron vidas, ¿no es cierto?, de personas que no tenían por qué haber sufrido eso, si es que simplemente se hubiese tomado las precauciones mínimas de controles de calidad durante el proceso de construcción, ¿no? Y como les comenté, para eso, pues en la universidad nosotros también tenemos esta certificación de los técnicos de ensayo del hormigón en obra, y son los 7 ensayos basados en las normas de ACTM que les comenté al principio. Si alguien tiene dudas, puede escribirme, puede escribirle a Juan José, como a cualquier persona involucrada ahí, a Steffi también. Pues ahí se arman las sesiones de certificación, y esto es un plus incluso para sus hojas de vida. Cada vez esto se va necesitando más y más en la industria. Las empresas van tomando más conciencia, y ya, y nos da unas cartas de presentación mucho más elevadas, ¿no? Frente a otro profesional que no las tenga. Ahí está una de las fotos de la primera certificación que realizamos ahí en la universidad, como sponsoring group de la ACI que somos ahora también, ¿no? Y ahí pues hay también los beneficios para los estudiantes. Eso también es cuestión de que conversen ahí, Nicolás, con Juan José, y se puede armar sesiones específicas para certificar un grupo. Ahí Juan José y mi persona somos examinadores del ACI, que podemos certificar a los chicos pues en estos aspectos. Sí. Y finalmente, entonces, como último mensaje, dejarles que la construcción de calidad, tratemos en cada uno en esta trinchera, ¿no es cierto? En cada cosa que hagamos cuando estén afuera, incluso ya ustedes en el ámbito profesional, en el campo, hagan que se vuelva una norma y que no se vuelva la excepción. Lastimosamente, a veces hasta no creen las personas cuando uno les pide que no, eso se debe hacer de esta manera, o eso no es lo correcto, porque están acostumbrados a hacerlo así. E incluso trabajadores de la construcción que ya están muchos años haciendo lo mismo, y entonces lo ven como la excepción. Y no, ahí está el trabajo nuestro de más bien que estos controles de calidad, estas recomendaciones sean una norma y ya sean lo común en nuestros proyectos y en nuestras obras, ¿sí? Entonces eso, sin más, pues ahí concluye esta breve charla.